El día que el gobierno nicaragüense aceptó y admitió en su embajada al expresidente Ricardo Martinelli como asilado político, solicitó el salvoconducto porque el que solicita el salvoconducto y el que decide qué tipo de asilo da es el Estado asilante, en este caso Nicaragua. El gobierno de Cortizo no quiso dar el salvoconducto que le fue solicitado en la misma nota en que le avisaron a Panamá que admitían al expresidente Martinelli en calidad de asilado político. No le dio el salvoconducto, sus razones tendrán, pero debieron habérselo acordado inmediatamente. Las razones que hayan motivado el atraso después del 1 de julio a la fecha, sabrán los que saben el por qué sí o el por qué no. Pero Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le doy las gracias por estar con nosotros como cada viernes. Bienvenido, doctor Bernal. Espero que se encuentre bien. Catedrático universitario, doctor en Derecho y, por supuesto, en este momento como secretario o director de la Secretaría de Alfabetización Constitucional y Reforma del Estado. ¿Cómo está, doctor Bernal? Bienvenido. muy bien, muchas gracias, don Guillermo Ruiz. Saludos para usted, su equipo y su distinguida audiencia. Y muy contento de poder tener esta conversación semanal con ustedes. Me preguntaba mi productor Diego de qué iba a hablar con usted hoy. Y yo le decía, pero es que es el profesor que tenemos hoy. Así que le voy a preguntar sobre el tema académico. ¿Usted ha notado, doctor Bernal, que con lo de Martinelli, que yo creo que hablar de eso es ya cosa pasada porque ya el señor aceptó irse para Nicaragua, así que es cuestión de tiempo que lo haga? Pero usted notó la cantidad de profesionales del derecho que no conocen la materia y que tenían versiones totalmente diferentes. Yo no me meto con los analistas porque, bueno, hay de todo, ¿no? Pero profesionales del derecho, algunos Sí, contradiciéndose con los otros. Usted lo notó, doctor Bernal. he venido conversando por largo tiempo, especialmente con mis estudiantes en los últimos años, perdón, para plantearles la triste situación de un país como el nuestro que debería tener, por decirlo de una manera exagerada, profesionales en el derecho internacional público por las esquinas, por la responsabilidad que nosotros tenemos. Desde que recuperamos el canal que es nuestro, han pasado ya 25 años, tiempo suficiente para haber podido Panamá nutrirse de expertos en derecho internacional y relaciones internacionales para evitarnos casualmente esta bochornosa situación donde hay un desconocimiento ya no lamentable, sino muy preocupante porque se dicen cosas que traen más confusión. Y en gran medida la sociedad hoy está sufriendo una confusión grandísima en muchos temas que no se pueden abordar sobre la base de criterios estrictamente personales o juicios de opinión o caprichos. Hay una legislación internacional que nos gusta o no nos gusta, es otra cosa. Hay una convención de Viena sobre derecho de tratados. Hay el Tratado de Neutralidad. El 99% de la población no lo conoce. Y los que lo conocen no lo han leído. Y los que lo han leído en su gran mayoría no lo han comprendido porque no se han ido a las raíces del tratado, dentro de qué contexto este se dio y las consecuencias que hoy estamos empezando apenas con la puntita del aire a sentir, a tal grado que cuando los que dirigen al gobierno estadounidense dicen que Panamá está violando el tratado, aquí la gente no reacciona como hay que reaccionar porque no conoce el tratado. Entonces, como van mentira tras mentira, pero a mí sí me preocupa, y permítame un paréntesis ahí, que se esté diciendo que nosotros violamos el tratado, porque ahí detrás de eso hay toda una programación de hacernos aparecer, porque como ya nosotros somos unos maleantes internacionales, que si lavadores de dinero, que si narcotraficantes, que si esto, entonces cuando empiezan con la cantaleta, si aquí en Panamá la gente no conoce el tratado, ¿usted cree que en Finlandia en cualquier país de Europa, si usted me consigue 10 personas que sepan lo que es el Tratado de Neutralidad, bingo, pero no las hay. Y nosotros tampoco lo conocemos y no nos damos cuenta de la gravedad del tema. Entonces, ahora vamos a resentir el no haber querido preparar profesionales en el derecho internacional público y en unas relaciones internacionales que correspondan al momento en que vivimos. Entonces nos esperan
no me gusta decirlo, pero nos esperan tiempos recios, porque esto va a venir una tras de otra, y nosotros vamos a aparecer como los violadores cuando somos las víctimas de las violaciones. Y los días pasan y no estamos haciendo lo que nos corresponde como sociedad, porque seguimos con el equivocado criterio, a mi modesto entender, de querer, no, eso lo tiene que ver el gobierno. No, eso no lo tengo que ver yo, no. Estamos muy equivocados. ¿Dónde está la academia? Si nosotros miramos hacia atrás, aquí en Panamá, en el año en que se dieron a conocer, gracias al profesor Alberto Quiroz Guardia, que reveló el contenido de los entonces llamados Tratados 3 en 1 en el gobierno de Marcos Robles, la primera institución que salió a darle un análisis científico con profesores doctos fue la Universidad de Panamá. ¿Pero dónde está la Universidad de Panamá ahora? Buscando la reelección de los decanos, de los directores de los centros regionales y del rector, y no está dando luces a la sociedad. Entonces eso dispara a un sinnúmero de gente que nadie les va a privar su derecho a opinar, pero usted no puede estar inventando cosas. O sea, el problema es que aquí van inventando y van especulando, y la especulación se convierte en esto y en lo otro, y entonces viene el choque dentro de un ambiente cada vez más hostil, cada vez más crispado. Pero aquí las televisoras no buscan a los expertos, a la academia. La academia ha sido, ella misma se ha abandonado y ella ha sido abandonada. Y cuando digo a la academia, me estoy refiriendo a los profesionales que, por ejemplo, hablo de lo que conozco, que en la Facultad de Derecho enseñan Derecho Internacional Público, dentro del cual el derecho de tratado es una rama que hay que conocer nosotros los panameños más que cualquiera en este continente. Bueno, vamos a pagar las consecuencias, y repito nuevamente la frase de Bolívar: nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, cuando un país como Estados Unidos de América, que ha tenido con Panamá más de 100 años de relaciones, con esa característica montaña rusa de sube y baja, el famoso love and hate, amor y odio, cuando un gobierno de un país como Estados Unidos sale a decir los panameños están violando el tratado, y no lo dice un transeúnte de la Quinta Avenida de Nueva York, lo dice el presidente de los Estados Unidos de América, lo dice el secretario del Departamento de Estado, lo repite cacafónicamente el nuevo embajador designado, se hacen eco de eso un sinnúmero de medios y de personas, y entonces yo planteé tempranamente, apenas empezó el run run hace meses, que nosotros los panameños tenemos o teníamos que mandar un documento a todas las entidades académicas de Estados Unidos de América, porque era ahí donde nosotros íbamos a encontrar mayor receptividad de los planteamientos que, apegados a derecho, nosotros teníamos que plantear. Y entonces, recordemos que aquí, ya desde la época de hombres como Narciso Garay padre, Ricardo J. Alfaro y tantos otros, Galileo Solís, Julio Linares padre, también Benedetti, Eloy Benedetti, tantos otros, siempre se ha planteado que nosotros tenemos que actuar apegados a derecho, porque nosotros no tenemos otro recurso. Y eso lo describió muy bien en su momento el hoy olvidado maestro Octavio Méndez Pereira, primer rector de la Universidad de Panamá, cuando decía: en países pequeños como los nuestros, sobre los cuales se ciernen negros nubarrones, ciencia, cultura e investigación deben ser nuestra dedicación permanente, y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque aquí la academia le dio la espalda a la sociedad le ha dado la espalda a la academia, y estamos huérfanos del saber que requerimos para, con la dignidad que debe acompañarnos, decir las cosas que nos toca decir sin temor, sin miedo, al mundo, pero primero a la población panameña, que hoy por hoy, lamentable y tristemente, no puede salir a defender lo suyo como corresponde, y por eso es que hay todos estos delincuentes de lesa patria que andan por ahí diciendo que venga Trump a manejar y a llevarse el canal. Esto es muy doloroso. Yo sé que muchos no lo entienden, porque para sentir el dolor de patria hay que empezar por quererla. Y lo que estamos enfrentando es una abulia hacia cosas que nos deberían
acompañar por el solo hecho de haber nacido en esta tierra. Pero aquí estamos ahora en una situación, diríamos nosotros, de despojo, de desgarro. Y yo no veo en el horizonte intención real y seria de la necesaria unidad que requerimos para poder enfrentar esta y muchas otras cosas que se nos vienen encima, porque la geopolítica mundial, y perdone que ya le doy la guitarra, la geopolítica mundial no nos favorece ahora mismo, para nada. No estamos preparados. Estamos mal, No estamos tenemos mal. una política exterior. No tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo para tener? ¿Dónde está la academia? Entonces tenemos que salir cual Diógenes, con una lámpara, con una linterna, a buscar ese conocimiento, que es lo único que nos va a poder salvar. Es Aquí que bravuconadas y ronconerías no sirven de nada, cuando creo yo. cuando usted ve lo que dice el nuevo el embajador designado por Estados Unidos, que creo que lo ratifican hoy en el Senado, usted ve que nos tienen medidos. O sea, el tipo habla con propiedad, cámaras de ciberseguridad en Colón. ¿Por qué nos tienen medidos? Porque ven estos espectáculos. Ayer, por ejemplo, el caso Martinelli nos ha demostrado nuestra falta de conocimientos general y sobre todo de lo que debía ser conocedores, ya no digo los expertos, porque como usted dice, doctor, ni consulta, porque yo el otro día en Londres, en las noticias, veía 5 o 6 profesores universitarios por tema, hablando en el noticiero. Eso a mí me impresionó, claro, porque ellos son los que saben. Había una huelga con los granjeros. Hablaron con un profesor especialista en el campo y él explicaba cuáles eran los problemas económicos que estaban viviendo ellos y después le preguntaban a los otros. Aquí, con el caso Martinelli, usted lo escuchó ayer, que hay que analizar para ver qué opciones hay, que el gobierno de Panamá, ¿por qué hizo eso? Es que, ¿qué gobierno de Panamá? Si que lo está pidiendo es Nicaragua. El gobierno de Panamá tiene que darlo y ya. O hacerse el loco, que era lo que estaba haciendo hasta ahora. Y no, eso había que explicarlo claro. Pero entonces la especulación que es que vamos a analizar, tiene que, o te montas en el avión, o directamente el gobierno de Panamá tiene que tomar medidas. Es que esto está sumamente claro incluso para el no lego. Pero entonces aquí se especula. Y hoy es el caso Martinelli, mañana va a ser el caso Varela, pasado va a ser el caso PRD, y los Estados Unidos avanza, ¿no? Digo, si estos tipos no son capaces de entender su propia sistema judicial y cómo funciona el concierto internacional, que van hasta ellos pendientes del Tratado de Neutralidad. Vamos con todo con ellos, ¿no? Es que esa dejadez cívica, para llamar de alguna manera, es la que nos está llevando a una situación prácticamente un callejón sin salida, porque, mire, en derecho de tratados, que existe desde hace ya bastantes décadas, ¿verdad? 10, de los años, bueno, los más recientes son los convenios de Viena, y el derecho de asilo tiene también convenciones que establecen los procedimientos de cada paso. Aquí desde el día 1 en que el señor Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en febrero del año pasado, aquí lo que menos se ha consultado debidamente son las convenciones. Y entonces escuchamos referir, ¿no? De que estamos esperando que el Martinelli decida si acepta o no acepta. El día que el gobierno nicaragüense aceptó y admitió en su embajada al expresidente Ricardo Martinelli como asilado político, solicitó el salvoconducto, porque el que solicita el salvoconducto y el que decide qué tipo de asilo da es el Estado asilante, en este caso Nicaragua. El gobierno de Cortizo no quiso dar el salvoconducto que le fue solicitado en la misma nota en que le avisaron a Panamá que admitían al expresidente Martinelli en calidad de asilado político. No le dio el salvoconducto, sus razones tendrán, pero debieron habérselo acordado inmediatamente. Las razones que hayan motivado el atraso después del 1 de julio a la fecha, sabrán los que saben el por qué sí o el por qué no. Pero una vez otorgado el salvoconducto, la persona asilada es la que tiene, el gobierno asilante inmediatamente se lo lleva. No es que el asilado dice, bueno, yo voy a ver, estoy pensándolo, déjeme ver. No, eso no es así. Y aquí, además de eso, se confunde asilo con exilio, con destierro
con expulsión. O sea, hay una confusión terminológica perversa. Y entonces se sueltan esas redes, ¿verdad? Que son tan sensibles a ciertas cosas, pero no tienen el menor grado de sensibilidad para adquirir el conocimiento necesario antes de decir un montón de situaciones. Ahora bien, yo sé que el tema trae más pasiones que razones, pero yo sí quisiera que usted me permitiera compartir con usted y su distinguida audiencia lo contento que me siento de que ayer, aunque el tema Martinelli lo opacó, fue el lanzamiento de el 20 aniversario del concurso de oratoria que anualmente se lleva a cabo en Panamá de parte de la compañía Más Móvil y el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro. ¿Y por qué estoy contento? Porque el tema este año, y que se va a estar conversando desde ahora hasta la final en noviembre, es la alfabetización constitucional. Y yo creo que se ha dado un paso importante, porque a través de este concurso que despierta tanto entusiasmo y tanto interés en los hogares panameños, no solo de los participantes, sino también de los que lo ven, los que lo siguen de cerca, la alfabetización constitucional va a ser un tema que va a estar presente dentro de la urgencia que requerimos nosotros dentro de este proceso hacia una nueva constitución en el que tenemos que involucrarnos todos, los buenos, los malos y los feos, porque este es un proceso que no es excluyente. Así que este concurso, perdón, con la participación de los jóvenes, porque son los jóvenes, en mi modesta opinión, los que más entusiasmo, emoción van a aportar al tema y a su discusión, porque ellos tienen más futuro que pasado. Ellos tienen más esperanza, más optimismo y nos van también a educar a nosotros, los adultos y adultos mayores, a ver si logramos un mínimo común denominador para darnos una nueva constitución, completamente nueva, pero eso sí, acorde con los tiempos que decurren fuera y dentro de nuestro querido país. Pero ¿qué pasa? Ya han salido los que nunca faltan a poner obstáculos, empezando por los 3 señoritos del Tribunal Electoral, que al recrear con premeditación, dolo y alevosía esa comisión de reformas electorales al código, yo nada más le pregunto a usted, Guillermo Ruiz, a ver si yo soy el equivocado porque tengo interés en una nueva constitución. Si nosotros estamos en un proceso hacia una nueva constitución, ¿de qué va a servir reformar el código electoral? Ah, es que ellos son adictos a que no haya constituyente. Los 3, porque no se salva ni el que acaba de llegar. Una actitud, en mi opinión, antipatriótica y antihistórica. Aparte de que le están sacando la lengua, no a mí, del que se están burlando es del presidente, porque el que dijo, este es el año de la alfabetización constitucional, es el presidente. El que dijo, vamos a hacer un proceso constituyente, es el presidente. Pero estos señores, con el propósito de mantener su corrupción y su nepotismo que los caracteriza a lo largo de estos años, ahí están ahora con sus reformas al Código Electoral. Y usted sabe quién es el asesor estrella, ¿no?, de la comisión. Lalo, 34 años, Valdés. No, hombre, Ese no va a es una salir burla. nunca. Pero ¿qué pasa? Nadie dice nada. Entonces ellos se arrogan el derecho a creer que van a salirse con la suya. Entonces, si la ciudadanía no se involucra en la participación, cualquiera que sea su criterio, cualquiera que sea su posición social, geográfica, económica, etcétera, pues se saldrán con la suya estos 3 individuos que llevan años reemplazando la voluntad popular por la voluntad de ellos, haciendo todo tipo de travesuras, ¿verdad? Arropándose en la manta de una constitución que les da unos poderes que no merecen. Y Doctor, esto lo vamos a estar denunciando constantemente. doctor Bernal, permítame un par de minutos para ir a la pausa. Al regresar, quiero hablar precisamente del tema de de la alfabetización constitucional, pero también me gustaría aclarar unos conceptos que aprovechar que ya ese tema de Martinelli se ha resuelto en la práctica. Sí me gustaría aclarar algunos conceptos que involucran un poco al gobierno, desde un punto de vista conceptual sobre todo, porque, como le decía, se habla mucho y se le pregunta a mucha gente, pero cada uno da su opinión como si fuera así de fácil, cuando el derecho está escrito y muchas veces ni siquiera es interpretable, sino taxativo. Así que, si me lo permite, deme un par de minutos y regreso entonces de la pausa con el doctor Miguel Antonio Bernal
Está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, él es catedrático universitario, es doctor en Derecho Constitucionalista y sobre todo está trabajando en este momento en la alfabetización constitucional a través de la Secretaría Presidencial designada, con un equipo de profesionales llevando a todo el país este inicio de un trabajo que tendrá como fin una nueva constitución. Y yo quería hablar el resto del tiempo que nos queda de esto, doctor Miguel Antonio Bernal, porque hay unos conceptos que se han estado manejando durante todo este tiempo que estaba el señor Martinelli en la embajada, que son los de amnistía e indulto. Y cada vez que yo escucho a un abogado tiene como un concepto diferente, pero eso no está escrito. A ver, el otro día yo estaba viendo una película sobre el tratado del Canal de Panamá, pero en la película nunca dicen por qué el tratado se llama Torrijos-Carter o Carter-Torrijos. Nunca lo dicen. Y peor aún, en la película tampoco dicen casi nada de la Constitución de 1972, solo que se quedaron los 505, que por cierto fue un robo del plan de gobierno de la democracia cristiana del 64, y que ellos aprobaron la nueva Constitución. Pero esa Constitución, esos 505, nunca la leyeron. De hecho, muchos no sabían leer de los que estaban ahí ese día. Fue un grupo de abogados que se las puso al frente y ellos aprobaron. Y el tratado se llama Torrijos-Carter o Carter-Torrijos, porque creo que era el artículo 277 de la Constitución de 1972, que le daba la jefatura de Estado a Omar Torrijos Herrera, con nombre y apellido. Una aberración internacional que ustedes los expertos saben que es una cosa que es un caso de estudio, ¿no? Dicho esto, tenemos una constitución hecha para que una sola persona tenga el control total del país y que ha sido enmendada para hacer más o menos como un parapeto democrático, pero con todo eso que yo le estoy diciendo, ese cóctel tan espantoso, se tratan de mantener las garantías de la gente con los famosos habeas corpus que no sirven. Nadie entiende qué es un indulto, nadie sabe qué es una amnistía, por qué y cuándo se aplica. Entonces incluso los propios políticos piensan que eso es como que bueno, dale pues, ¿con qué estás esperando para aplicarlo? Y no conocen absolutamente nada. Y yo creo que por eso es tan importante esto. El que no se mencione bien el proceso de la Constitución del 72, de cómo se creó, no es gratuito. Es precisamente para que no se entienda que es una constitución completamente antidemocrática y que es la que nos rige de hace más de 50 años. Efectivamente, el desconocimiento de la Constitución va más allá de la ignorancia de su contenido y de su proveniencia. Poco se enseña en nuestras escuelas cómo se originó este estatuto constitucional impuesto, que es una de las razones de la urgencia a darnos uno nuevo, porque ya estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, y no podemos nosotros como sociedad pretender salir adelante con un estatuto constitucional impuesto, que hoy defienden los 3 magistrados del Tribunal Electoral para poder seguir con su nepotismo y su corrupción. Esta constitución o este estatuto constitucional, como usted muy bien lo acaba de recordar, tuvo sus orígenes bajo la dictadura, creó un gobierno autoritario y autocrático cuyas estructuras prevalecen. Ese fue el grave error después de la invasión, que no se anuló ese texto constitucional y no se fue directamente a una nueva constitución, que se hubiese podido hacer utilizando como periodo de transición en la Constitución del 46, que en aquel entonces, y todavía hoy creo yo, era extremadamente válida. Ese artículo 277 lo incluyen, perdón, en la Constitución del 72 y lo reforman en el 78, pero estuvo vigente esos 6 años y era un artículo que con nombre y apellido le daba poderes omnímodos a lo que ellos denominaron el líder máximo de la revolución panameña, general Omar Torrijos Herrera, que era quien, para cumplir los objetivos del proceso revolucionario, como ellos lo llamaban, era el que podía nombrar no solo ministros, magistrados, procuradores, etcétera, un largo etcétera, sino coordinar toda la labor de la administración pública. O sea, nunca antes en la historia del constitucionalismo se había visto una cosa parecida. Y bajo esa articulación, fue que entonces
el general Torrijos terminó negociando y firmando los tratados Carter-Torrijos o Torrijos-Carter. Ese desconocimiento pesa mucho hoy, muchísimo, porque no es solamente un desconocimiento de la evolución constitucional que ha tenido Panamá, porque aunque se ha reformado 4 veces, sigue siendo una constitución impuesta y ha conservado su esencia, y es la matriz de la corrupción y de la impunidad. Muchas veces aquí la gente se queja de que por qué los diputados hacen eso. Bueno, hacen eso porque las normas se lo permiten. Ah, que por qué el Ejecutivo hace esto otro. Bueno, lo hacen aunque no deberían hacerlo porque la propia Constitución los autoriza para hacerlo así. Y lo mismo con el judicial. Mire cómo salieron ahora a lograr que le aumentaran 4.000 balboas, 66% de aumento en un país como el nuestro, con una desigualdad social inaceptable. Y se valieron de que con el apoyo de los diputados habían colado en el presupuesto ese aumento verdaderamente vergonzoso y que deberíamos repudiar. Pero ¿qué hacemos los panameños? No hacemos nada. Ah, no, eso no me toca a mí. ¿A quién le toca repudiar una cosa así? Vergüenza nos debe dar. Entonces, en cuanto a su pregunta, aquí hay una confusión imperdonable de muchas cosas, pero confundir amnistía con indulto es verdaderamente inaceptable en el siglo XXI para un ciudadano. La amnistía es el perdón de delitos políticos que lo puede dar la Asamblea cuando se trata de delitos políticos exclusivamente. La amnistía no cabe para los delitos comunes. ¿Qué son delitos políticos? Ah, bueno, eso lo toca definir a los tribunales cuando se considera que hay un delito político. Pero la Asamblea, de acuerdo con esta Constitución impuesta, es la que le toca, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 159, en su numeral 6, decretar amnistía por delitos políticos, por delitos políticos. El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República, el órgano ejecutivo, para decretar, o sea, también el indulto es un perdón de los delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes, pero la Corte Suprema de Justicia, a raíz del indulto que la señora Mireya Moscoso le dio a Posada Carriles, dictó un fallo en que terminantemente no permite que el Ejecutivo pueda decretar indultos por delitos políticos. Solo se puede decretar indultos por delitos comunes. Por eso es que usted ve que cuando se acerca Navidad salen unas páginas en los periódicos en los cuales el Ejecutivo decreta indulto por delitos comunes. No se puede confundir amnistía con indulto, como tampoco se puede confundir exilio con asilo y destierro o deportación. Son cosas distintas, o extradición. Cada concepto tiene su definición y de ahí la importancia que juega la academia de aportar a la población el conocimiento necesario en determinadas circunstancias. Y eso siempre lo había hecho de una manera extraordinariamente favorable y positiva la Universidad de Panamá en todos los momentos en que hemos vivido crisis por motivos de interpretación de los tratados particularmente. Nadie como la academia y sus académicos, que fueron muchos, hoy la mayoría de ellos fallecidos, pero que lo guardamos en la memoria por los aportes que ellos hicieron. Y por eso este servidor anda de la seca a la meca recomendando la lectura del libro del doctor Julio Linares, que fue ministro de Relaciones Exteriores y que tuvo como viceministro al señor José Raúl Mulino Quintero, el libro de Linares sobre los tratados, sobre la neutralidad permanente, una excelente y extraordinaria obra que debería ser obra o libro de cabecera de todos los que quieren a este país. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar sesuda y extraordinariamente la explicación a muchas cosas. ¿Qué es el Tratado de Neutralidad? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué contiene? Y una cosa que aquí se ha olvidado. En derecho de tratados, y valga la oportunidad que usted me brinda, la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados estipula que en los tratados bilaterales, es decir, tratados entre dos estados, no se permiten ni las reservas, ni las condiciones, ni las enmiendas, como tampoco se permite la perpetuidad. Y ese tratado de neutralidad fue firmado a perpetuidad y con enmiendas, reservas y condiciones que
hacen nulo dicho tratado. Ah, pero decir esto ahora mismo es pecado. Pero es que nosotros no podemos tapar un dedo con la mano. Por desconocer esas cosas, entonces ahora nos dicen que los violadores somos nosotros, cuando en todo caso desde el 77 a nosotros se nos violó nuestro derecho inalienable, por el cual lucharon tantos hombres y mujeres en este país. Desde la academia hasta hombres y mujeres de la calle, se nos violó nuestro derecho a poder ejercer plenamente nuestra soberanía, no solamente sobre el canal, sino sobre todo el territorio nacional. Y eso, un poco de gente que anda haciendo alaraca de esto y de lo otro, no es que se les olvida, es que lamentablemente nunca lo han sabido. Sí, porque ahora mucha gente quiere salir a rasgarse las vestiduras, hablar de soberanía y de esto y de aquello, pero han trabajado precisamente de espaldas a construir un nuevo marco legal y constitucional, porque lo que hablamos aquí en una tertulia, cada vez que llega un presidente al Palacio de las Garzas, le comienza a gustar la Constitución. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Les encanta. Claro, porque es una Constitución hecha para que el presidente sea un rey, omnímodo y omnipresente. Entonces, claro, por supuesto que les gusta. Entonces, tanto poder nunca jamás lo van a tener en su vida y hay que aprovecharlo. Entonces, ahí en ese punto, Guillermo, y disculpe, también hay una confusión terrible en Panamá. En Panamá la gente no distingue entre régimen presidencial, presidencialismo y presidencialista. Y lo que hay en Panamá hay un régimen ultra, mega, super presidencialista. Los poderes que esa constitución le da al Ejecutivo y al presidente por sí solo son increíbles. Y por eso también la necesidad de cambiar la constitución. No podemos nosotros seguir con este presidencialismo ultranza. Pero aquí la gente dice, ah, no, Panamá tiene un régimen presidencial como el de Estados Unidos. Porque se llaman igual. No, para nada. Ni siquiera tenemos un régimen presidencial como el de Colombia, porque en Colombia, contrariamente a Panamá, hay una Corte Constitucional, ¿verdad?, que ha sabido ponerle freno a la extralimitación y abuso de poder que han sido queridos perpetrar por algunos presidentes de Colombia, llámese Uribe, llámese el que sustituyó a Uribe, que se me olvida ahora el nombre, o el que está ahora en la actualidad. Aquí no. Aquí la Corte Suprema solo sirve para pedirse aumento de sueldo, para tener una morosidad imperdonable en la solución de una serie de expedientes y para practicar una corrupción absoluta y sin control de nadie, porque nadie la puede supervisar, nadie la puede fiscalizar, nadie la puede hacer que se ilustre como debe, como que le corresponde. Nosotros no tenemos, los panameños, derecho a participar como ciudadanos y ser veedores de esta corrupción a ultranza que se está dando en distintas instituciones, porque no tenemos los mecanismos de control ciudadano. Y allí donde no hay mecanismo de control ciudadano, hombre, la irracionalidad del poder batea jonrón con las bases llenas. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Tenemos que nosotros ser honestos y decir, hombre, tenemos que participar como ciudadanos para hacer los cambios que nos beneficien a nosotros los ciudadanos, porque si nosotros no participamos, vendrán otros, y cuidado de afuera, a decirnos cómo y qué tenemos nosotros que hacer, sin que nosotros tengamos derecho a expresar nuestra opinión. No, a mí me da mucho la atención. Impotencia es la palabra que estaba buscando cuando escuché al Contralor hablar de que los aumentos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van porque sí, porque por insistencia, de unas razones. Pero me quedé pensando, es que tampoco está en las manos del Contralor. El problema es que la telaraña que se ha hecho desde la Constitución de 1972 hace que el Estado precisamente esté hecho para que la gente busque el poder como sea desde cualquier lugar o trate de ejercerlo desde cualquier lugar si alguno no cumple su rol, que pasa mucho en Panamá. Por ejemplo, la Asamblea Nacional desconoce su rol fiscalizador y al desconocer su rol, los otros actores de la cosa del Estado aprovechan eso. ¿Y de qué manera? Todo el mundo se aprovecha, porque la matriz de la corrupción y de la impunidad es la Constitución impuesta.
y son los órganos del Estado los instrumentos para perpetrarla. Llámese ejecutivo, judicial, legislativo, esa es una verdad de puño. Pero aquí todo lo personalizamos y se nos olvida que el sistema que ha sido montado e impuesto aquí es el causante de muchas cosas y que si no cambiamos nosotros y el sistema, pues esto no va a mejorar así venga el Papa a gobernar a este país. Pueden venir, no van a poder hacer nada, ¿no? Porque todo está hecho. Mire, la madeja, la telaraña de normas que hay hoy en día, nada más parémonos en el Ministerio Público, lo inmoviliza los acuerdos de pena, ¿no? Los acuerdos para acordar, etcétera. Todo está hecho para que el crimen salga adelante, para que la criminalidad sea la que dicta aquí las decisiones que le corresponden a un órgano que debería ser ultra, mega independiente, autónomo y con permanente rendición de cuentas, no un órgano que anda pidiendo que le aumenten el salario o comprándose carros blindados, ¿so pretexto de qué? Eso no lo dicen ni los medios ni quienes están llamados a decirlo también. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir así? Bueno, por eso es que nosotros nos vamos al terreno de la convivencia pacífica, aprovechar el margencito que nos queda y a impulsar la necesidad de una alfabetización constitucional en la que participemos todos sin excepción, los buenos, los malos, los bonitos y los feos, los mediocres y los bajocres, para darnos una nueva constitución que sea de todos para todos, pero sobre todo con la participación de todos. Sabe, doctor Bernal, que a mí, yo se lo he contado, mi temor es que no se entienda que esta es la última oportunidad. Si el presidente Mulino fracasa, porque es que hay gente dispuesta a que fracase, ahí está, bueno, las cortapisas que le pone el Tribunal Electoral a usted y otras organizaciones académicas y de diferentes tipos, si eso llegara a fracasar, aquí va a venir un presidente, una presidenta, a echar un cuento, a decirle a la gente los políticos no sirven, tiene que elegirme a mí, que yo soy diferente, voy a meter los presos a todos. Y sí, va a ser una constitución totalitaria, de reelección infinita, como ha pasado en otros países, y cuando nos demos cuenta del error que se cometió, ya estamos caminando hacia Estados Unidos, por la frontera. Bueno, usted lo dice de una manera bastante gráfica, pero que en mi opinión, si vemos las cosas, diríamos nosotros, con larga vista, eso es lo que se perfila si no participamos ahora. Porque a mí, la gente, algunos pues, nunca faltan, andan de la seca a la meca diciendo que Bernal lambón, que Bernal traidor, que Bernal esto, que Bernal lo otro. Por el hecho de que, hombre, me he pasado toda la vida peleando por una constituyente. Ahora llega el presidente José Raúl Mulino y se compromete a hacerla y me dice, encárguese. Y yo le voy a decir, no, yo no me voy a encargar ¿por qué? Yo estoy en eso, exclusivamente en eso. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dando todo el vigor con el acompañamiento de las pocas personas que voluntariamente vienen trabajando en este tema cuando debería ser un trabajo colectivo. Los cantalantes en esto deberían ser las instituciones educativas, todas, sin excepción, universidades públicas y privadas, colegios, las asociaciones cívicas. No voy a hablar de los partidos políticos porque la mayoría de ellos solamente piensan en el subsidio que sus cómplices del Tribunal Electoral les proporcionan para que sigan malversando los dineros del pueblo. Entonces, los hombres y las mujeres de este país que quieren a este país, cada quien desde su esquina, desde su casa, desde su trabajo, desde su barrio, puede perfectamente bien contribuir a la necesaria alfabetización, que no es otra cosa que la participación ciudadana para que todos conozcamos más y mejor nuestros derechos, deberes, garantías, instituciones, pero sobre todo nos pongamos de acuerdo qué país queremos, cómo lo queremos, con quién lo queremos y para qué lo queremos. Esa es una tarea de todos. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho estar con nosotros como cada viernes. Y nada, le deseo un excelente fin de semana. No sé si este fin de semana tiene algún evento de alfabetización. No, este fin de semana tenemos un breve reposo, pero tenemos la próxima semana presentaciones en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos presentaciones también en otras dependencias. Después vamos a tener, eso lo anuncio desde ahora, el día 26, creo que es sábado, de abril, tendremos un cabildo abierto en Las Tablas. El 24 tendremos una conferencia en el Cruz de Las Tablas. El 25 estaremos en Chitré
para dar una alfabetización a los funcionarios del Seguro Social en Chitré, y previamente también vamos a tener otras presentaciones aquí que estaremos anunciando debidamente, pero por lo pronto muy contento con la participación de los jóvenes en el concurso de oratorio. Ellos son el presente y el futuro, y ellos estoy seguro que nos van a ilustrar a muchos de por qué y para qué una nueva constitución. Bueno, se mueve la rueda, doctor Bernal. Hay que tener algo de fe Poco a también. poco. Ahí da Tenga poquito. cuidado. Ahí va. Le mando un gran abrazo. Hasta luego. Nos vemos el Gracias. próximo viernes. Era el doctor Miguel Sin falta. Antonio Bernal, catedrático universitario, constitucionalista, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon.